Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Delante de su presencia, amores que nos
es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias porque tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo pagar lo que haces por nosotros? Sabiendo que no podíamos pagarte, por eso nos has regalado la salvación por gracia. Señor, estamos tan agradecidos de ti que nos has llamado cuando nadie daba nada por nosotros. Tú nos has amado en el momento en que estábamos cargados, trabajados, Señor, donde la culpa acababa con nosotros. Tú nos has amado y nos has aceptado. Aleluya. Qué bueno eres, Señor, por habernos aceptado tal como somos. Y no presionarnos ni obligarnos para que nosotros cambiemos cosas, sino que tú nos vas dando cosas buenas por aquellas que se van gastando en nosotros y que nos dañaban. A ti te doy la gloria en esta mañana. Honor a ti. Oh, mi corazón se rinde delante de ti, reconociendo que eres todopoderoso, que eres Señor. Gracias. Aceptamos tu señorío en esta mañana, tu dirección, Señor. Rendimos nuestras voluntades para que tu gloria se manifieste. Queremos hacer tu voluntad, por eso rendimos la nuestra en esta mañana. Gracias por lo que hace en esta casa. Revoluciona esta casa, transforma esta casa. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos da. Gracias, 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 Señor. Gracias porque bendice a los líderes de la casa en el nombre de Jesús, porque bendice sus matrimonios, su medio de producción, sus vidas personales. Señor, en el nombre de Jesús, sana sus emociones. En el nombre de Jesús, sana su corazón. Transforma el intelecto, Señor, para gloria de tu nombre. Gracias por cada familia de esta casa, por cada matrimonio de la casa, por cada familia. Restablece la relación de los padres a los hijos. Restaura relación de pareja. Sé tú sanando para gloria de tu nombre. Eres nuestro sanador. Sana, Señor, las emociones. Sana el corazón, sana el cuerpo físico. Señor, salud física, mental, emocional, espiritual, para gloria de tu nombre. Muestra tu gloria en esta casa, Señor. Establécete, salvación, Señor, que seamos una iglesia abierta para recibir a aquellos que no te conocen y que podamos darle un trato, Señor, como manda la palabra, que nuestros brazos se abran para recibirlo, que le demos una palabra de salvación. Pon palabra de ciencia en nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús. Discernimiento de espíritu para poder acercarnos a la gente, Señor, y dar una palabra de esperanza conforme a tu diseño y a la necesidad de cada quien. Trae salvación, trae liberación. Señor, perfecciónate entre nosotros. Establece tu orden para gloria de tu nombre, Señor. Gracias porque te glorifiquen en la nación, en la República Dominicana, porque muestra tu gloria, Señor, en este país. Glorifícate, Señor, en el presidente de la República y en el gabinete de gobierno, en la salud pública de la República Dominicana, en la educación pública de este país. Tú eres poderoso para transformar, Señor, aquellos niños que sus padres no tienen cómo pagar, con qué pagar colegio, no pueden pagar la colegiatura de sus hijos, están estancados ahora. Señor, tú eres nuestra esperanza. Esta nación es tuya. Ten misericordia, da sabiduría y suple los recursos que se requieren para todo el engranaje de este año escolar. Eres poderoso, confiamos en ti. Glorifícate en los maestros, Señor, del sistema de educación público y privada, en los estudiantes, Señor, de la escuela pública y privada, en el nombre de Jesús. Mira el estrés que está generando esta modalidad.
en el sistema educativo, estrés para los muchachos, para los padres. Guárdalo de las trampas que hay en las redes, en el internet. Guárdalo, Señor, da sabiduría a los padres para que puedan supervisar a sus hijos y guiarlos para gloria de tu nombre. Tú eres nuestro sanador. Salud pública está en tus manos. Los hospitales públicos y privados están en tus manos. Todo el engranaje de salud pública de la nación. Eres poderoso, Señor, para sanar, para dar sabiduría a la gente de ciencias que están en los laboratorios para que tengan el antídoto de la enfermedad. Te glorificas en los médicos, le da nuevas fuerzas, los capacita para toda buena obra, los guarda en esta pandemia, en este tiempo difícil, y ellos podrán resistir, Señor, dando lo mejor de ellos para el servir a la gente. Son servidores tuyos, Señor. Sé con ellos, con su familia, las enfermeras, los paramédicos, todo, Señor, el que trabaja en el área administrativa y en el área de servicio de los hospitales públicos y de las clínicas, están en tus manos. Tú eres poderoso, Señor. Glorifícate en los farmacéuticos, las farmacéuticas. Muestra tu gloria en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Mira los soldados y los policías que están en las calles. Señor, da un corazón a este pueblo de amor, de respeto, para que podamos considerar a ese hombre, a esa mujer trabajadora, Señor, que te ha entregado para proteger, para vigilar. Tú eres poderoso para transformar nuestra nación. Perdona el pecado de esta nación por tu misericordia. Levanta una iglesia fuerte en este país, capaz de dar testimonio de la verdad y de ser ejemplo. Señor, revoluciona tu iglesia en la República Dominicana, transfórmala. Mira las acechanzas que desde el Congreso se están tejiendo contra la iglesia en la República Dominicana. Ten misericordia del Congreso de la República Dominicana. Tú eres poderoso para salvar, para perdonar, para guiar, para transformar. Guarda tu iglesia. Declaramos inoperante toda acechanza contra la familia en la República Dominicana, toda acechanza contra la iglesia en la República Dominicana. En el nombre de Jesús es inoperante por la palabra. En el nombre de Jesús, toda operación infernal que se levanta, que solo pueda provocar a la iglesia para que se una, para que te busque, para que de corazón nos arrepintamos y tu orden se establezca. Glorifícate, Señor. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga. Somos el Departamento de Familias de la Iglesia del Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia del Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra. Me sacaste, me diste vida.
A Él damos la gloria y damos el honor por los siglos de los siglos. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de la extorsión en la predicación del amor al dinero, en la serie de las 3 causas de distracción. Así que quiero compartir el texto bíblico con ustedes en esta mañana. Y está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, el versículo 7. Vamos a tener un fragmento de la Escritura en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 3, versículo 7 del Evangelio según San Lucas. Parte del discurso de el profeta de transición, Juan el Bautista, como se le conoce. Así que vamos a tener parte de un fragmento de su discurso en el capítulo 3, versículo 7. Leemos en el nombre de Jesús. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto sea cortado y echado en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Aleluya. Pueden sentarse, muy amable. Se regó Juan aquí en el texto. Aleluya. La gente venía a él y cuando llegaba se quitaba el látigo y él entraba. Aleluya. Así que hoy converso con ustedes acerca de la extorsión en la predicación del amor al dinero. La extorsión es el acto en el que se ejerce presión sobre una persona para que realice un acto en contra de su voluntad para obtener beneficio económico o material. Eso es extorsionar. Así que hay diferentes modalidades de extorsión. Se considera a una persona extorsionadora una persona que comete delito contra la ley, y a eso se le llama delincuente, porque es extorsionador o extorsionadora. Una manera de la extorsión es por medio de la manipulación. Llevar a la gente al terreno donde queremos llevarlo para despojarlo de lo que le pertenece. Puede ser con engaño, con manipulación o con intimidación. O sea, la gente tiene esa facilidad para intimidar. Una persona que tiene un arma, una persona que tiene autoridad, puede intimidar. Y mediante engaño, trampa, estrategias sutiles donde la gente lo envuelven, le dicen que es una cosa, pero termina siendo otra. Esa es una manera de extorsionar. Y la manipulación, que es utilizando técnica psicológica para envolver a la gente y que la gente no se dé cuenta de lo que está haciendo. Y entonces aprovechar para que la gente le dé, y cuando la gente abre los ojos, realmente no era lo que quería dar. Y dice: oh, me engañaron. Y si es un hombre, cuando llega a la casa, la esposa le pregunta: ¿y dónde está la motocicleta? ¿Qué pasó? Oh, yo estaba en un sitio y yo no sé qué pasó, pero yo le di la llave a alguien. Entonces es una manera de
extorsionar y cuando llega, vete a buscarme la motocicleta que de ahí, con eso que tú mantienes la familia. ¿Dónde fue que la dejaste? Aleluya. Aleluya. Y así, ¿a cuántas personas hemos sido víctimas en un momento de extorsión de diferente manera? Y la extorsión no solamente se hace entre los mundanos, sino que también hay gente disfrazada de creyente. Y ese es un tema que yo sé que en el futuro lo vamos a hablar, que son la modalidad presentada por Cristo, por los escritores del Nuevo Pacto, acerca de los falsos. Cristo le llama lobo vestido de oveja, y luego otros escritores le llaman espiritistas, falsos maestros, de muchísima manera le llaman en el Nuevo Pacto. Pero Jesús le llama disfrazado, o sea que alguien puede ser extorsionador no solamente fuera, sino también dentro de las congregaciones. La iglesia no debe recibir donaciones de personas que se dediquen a extorsionar, porque si recibe donaciones de personas que se dedican a extorsionar, entonces está recibiendo recursos que no son correctos y termina dañando las buenas aportaciones que hace la gente que trabaja. La única manera que tiene la iglesia de darse cuenta cuando una persona está o quiere aportar recursos a esa congregación y que no son sanos es si sabe el origen de los recursos de la gente que dona a la iglesia. Si la congregación, si los líderes podemos darnos cuenta dónde se origina, cuál es el origen del dinero que tiene la gente que está donando, así sería más fácil darnos cuenta cuando alguien no puede justificar lo que está donando, no puede justificar el origen, y la iglesia no debería recibírselo. La iglesia no está llamada a ponerse una venda a la hora de recibir a la gente, sino que debe estar consciente de a quién él está recibiendo, aunque las personas estén en la iglesia o no estén. Si están, debe saberlo, y si no está en la congregación, mayormente debe estar pendiente de dónde consiguió eso que está donando a la congregación, para evitar que se contamine la congregación y que Satanás sea socio de la iglesia, porque donde Satanás invierte, él es socio. Y ahí tenemos que estar claros. Si él invirtió en tu matrimonio, él es socio. Si hay alguien en Estados Unidos que está arrancando cabeza y te pagó la universidad en el país, Satanás es socio de la carrera que tú hiciste. O sea, él va a intentar asociarse. Si somos creyentes, entonces tenemos que saber, si somos hijos de Dios, de dónde estamos recibiendo, del que nos está dando. Debemos quitarnos la venda para tener seguridad y que el futuro de nuestras vidas, de nuestros hijos, no se vaya a comprometer, y el futuro de la iglesia como institución. Por eso debes saber el origen del dinero de las personas que donan. Así que decirle a la gente, por ejemplo, por medio de redes sociales, y decirle a la gente que donen, eso es delicado. De hecho, esa es la pregunta que me han hecho. Pero ustedes no reciben. Sí, nosotros recibimos ayuda, pero recibimos de personas, recibimos donaciones de personas que conocemos y sabemos el origen. Por eso no ponemos la cuenta, para que no vayan a depositarnos gente que no sabemos, que no tenemos el origen. Y es una pregunta que nos viven haciendo continuamente. Y claro que sí, que recibimos donaciones, pero de gente que sabemos el origen de sus dineros y que no nos van a contaminar. Y por eso es que no ponemos la cuenta en nuestras redes. Así que el mensaje que le he dado a la gente que me pregunta es que tú quieres donar, tú me llamas, tú me dices lo que tú haces y entonces yo te digo dónde depositarlo. Pero eso es como tedioso, dice la gente. Pero ¿por qué? Es sencillo. Si tú le dices al diablo que te dé, el diablo te va a dar. Y si él es socio, entonces, ¿qué va a pasar? No podemos cegarnos a la hora de recibir, porque pudiéramos entonces recibir de gente que son los que más
fácil dan porque tienen más y no le duele dar. Inclusive quieren limpiar su dinero. Y estas son experiencias personales de personas que he conocido que piensan que cuando tienen un dinero que no es bueno, piensan que donando a las iglesias y donando Biblia a la gente, de esa manera ellos van a mover el corazón de Dios para que Dios lo ayude a vivir con lo que tienen, pero sabiendo que el origen no es sano. Y esa experiencia es personal, y si el Señor me permitió manejar algunas informaciones es para cuidarme y también para cuidar la iglesia y la institucionalidad y cuidarnos unos a otros. Y esa es la razón por la que no ponemos número de cuenta ni pedimos a la gente, porque no queremos que la gente, que todo el que quiera dé, sino aquel que el origen de su dinero nosotros lo sabemos. Y así debería ser, pero no tenemos por qué meternos en la vida privada de otras personas y de otras congregaciones que tienen otras modalidades. Cada quien, Dios lo dirige y va a dar su cuenta. Ahora, esa es la respuesta para los que viven llamándome y preguntándome e indagando porque están de alguna manera en contacto con nosotros. Necesitamos saber el origen del dinero de la gente que hace donación. La iglesia no debe extorsionar a la gente para cubrir sus gastos. No es saludable que una congregación, para cubrir sus gastos, tenga que extorsionar a la gente. Hay 3 modalidades aprobadas por las Sagradas Escrituras acerca de las donaciones que se hacen en las congregaciones. 2 de ellas se conocen y todos lo conocen, que es las ofrendas voluntarias y los diezmos voluntarios. O sea, ninguno de los dos son obligatorios, sino son voluntarios. En términos espiritual hay un concepto, que es el concepto de mayordomo. Yo no soy dueño de lo que tengo, sino administrador. Ahora, de acuerdo a las leyes de la tierra, usted es dueño de lo que usted tiene y de lo que usted se ganó. Y usted debe, si quiere donar o decide hacerlo porque lo entendió, porque leyó la escritura y porque usted quiere de alguna manera agradecer a Dios, entonces usted dona, pero eso es voluntario, tiene que salir de su corazón. Y la iglesia no debe utilizar ninguna técnica para producir mareo a la gente, para que la gente dé inconscientemente o se sienta amenazado. No debe ser, porque es una donación voluntaria. La tercera entra en la ley de la excepción, que es cuando una congregación va a construir un templo o va a hacer alguna construcción extraordinaria que solicita a la gente que, aparte de lo que la Sagrada Escritura establece, si no lo pone a ellos en riesgo conforme a los ingresos que tienen y pudieran hacer alguna donación extra, esa es la excepción. Entonces ahí se considera que se pudiera pedir a la gente o para alguna ayuda social específica. Son las modalidades que la Biblia establece para pedir a la gente, pero yo no puedo hacer un templo extorsionando a la gente, ni utilizando el nombre de Dios para que la gente dé, porque de alguna manera Dios va a hacer esto o va a hacer aquello, o haciéndole promesa a la gente de lo que den de alguna manera, yo prometiéndole que voy a hacer cosas o que Dios va a hacer cosas a su favor, porque eso no necesariamente está establecido por las Sagradas Escrituras. Y toda promesa que yo le haga a la gente para que la gente me dé, si no está establecido en la Escritura, es extorsión. Solo aquello que esté establecido en la Escritura y en el contexto en que se escribió, yo puedo utilizar. Si utilizo cualquier técnica de la psicología, de manipulación o estrategia para que la gente me ayude a solventar los gastos en el momento que fuere, si la técnica no son bíblicas, aprobada conforme a las Sagradas Escrituras y en el contexto que se escribió, eso es extorsión. Porque no es correcto que en la congregación le digan a la gente, aparte de que ya ha aportado voluntariamente, que lo que le quedó para cubrir sus gastos de su familia y personales lo lleven a la congregación, porque no es bíblico.
Lo bíblico es que la gente voluntariamente ofrende y diezme a sus congregaciones. Porque de alguna manera va a apoyar a solventar los gastos y el sostenimiento de sus líderes. Pero eso también es voluntario, una decisión que la gente tomó. Y eso lo podemos ver en el texto bíblico de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículos 5 y 6 comparto. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondiendo me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? No es con fuerza, no es a la mala, no es con intimidación, no es con obligación ni con presión, es con su espíritu. Y ya hemos cantado, lo que el Espíritu diga, eso se hará, pero al final no le damos chance al Espíritu Santo para que él haga el trabajo. Aleluya. 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 Entonces, tenemos que dar libertad al Espíritu de Dios para que él haga el trabajo. No es con fuerza, no es con técnicas humanas, no es con estrategias humanas, no es con manipulación, no es con promesa barata, es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios convencerá a la persona, según la palabra de Dios, a todas sus acciones. Lo convencerá para ser salvo y lo convencerá para hacer donaciones. Y si no lo convence el Espíritu de Dios, entonces al final no lo recibe Dios. Y lo bueno sería que las cosas que nosotros hacemos, el Señor las reciba y que sea olor grato delante de Dios. Y cuando no lo recibe el Señor, lo hacemos con dolor, lo hacemos con tristeza, con amargura. Entonces no tiene sentido. La iglesia lo recibe, pero Dios no, porque para eso hay que hacerlo de corazón, guiado por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios pone en una persona hacer algo libremente, la gente lo hace sin tener que necesitar la fuerza humana, la presión, la manipulación o la extorsión. Y esto sin abusar de la generosidad de la gente. Y este punto es muy interesante, porque regularmente en una congregación, quienes están haciendo las donaciones, regularmente cuando hay necesidad, a ellos mismos le pedimos. Entonces son las mismas personas. Entonces pudiéramos llegar a un momento a abusar de la gente que es generoso. Y la capacidad que tiene la gente, que debemos instruirlo para que hagan ahorros para el futuro, que vivan mejor por medio de su trabajo. Entonces, si abusamos de su generosidad, lo estamos despojando de aquello que ellos se han ganado y que debemos enseñarle a administrarlo. Porque a los que están cerrados con ninguna técnica, bajo ninguna circunstancia, van a lograr aportar, y entonces siempre son las mismas personas. No se puede abusar de la generosidad de la gente, porque eso de ser generoso es una obra del Espíritu de Dios en la vida de las personas, y los líderes no estamos llamados a abusar de esa gente que es generoso, de esa gente que de alguna manera voluntariamente coopera. ¿Por qué llegar a extorsionarlo? Bendito es el nombre del Señor. Toda donación, bíblicamente hablando, se hace guiado por el Espíritu de Dios, no con la fuerza, sino que el Espíritu de Dios lo haga, y que debe ser voluntario de la gente. Debe salir de su corazón a partir del convencimiento de la Escritura, no por mi necesidad. Si la gente va a dar porque yo tenga necesidad, quizás no tenga necesidad, pero si llegare a tener alguna necesidad en algún momento, la gente entonces me va a dar por pena. ¿Y a quién le va a gustar que estén donándole por pena? No, o sea, no se trata de eso. Se trata
de un compromiso que la persona tiene con Dios, con la Escritura, porque lo aprendió y conoce, porque ha sido formado, porque eso es parte de la enseñanza bíblica doctrinal de las congregaciones. Y debe responder a la Escritura, guiado por el Espíritu de Dios, en todas las cosas que hace. No por fuerza, no bajo presión, ni con técnicas que sirven como bálsamo para apagar el dolor o el ardor que tiene la persona a la hora de dar. Voy a adentrarme con ustedes en el texto del discurso de el profeta de transición, Juan el Bautista, que transiciona la ley con la gracia y que viene en un momento donde el pueblo de Israel no había recibido profecía por más de 400 años. Hay lo que se llamó el silencio profético y un periodo que se conoce como periodo intertestamentario, que es el espacio comprendido entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces ahí se produce un silencio y Juan fue llamado por Dios para despertar, hacer despertar al pueblo de Israel con una palabra fresca. Eso hacía que la gente común se volviera a Dios y que el pueblo se acercara de alguna manera, pero iban gente que no eran comunes donde Juan, eran gente que Juan ya conocía y que eran gente de mala fama y se estaban acercando a Juan y le llamaban maestro a Juan. Y entonces cuando se acercaban a él, Juan hasta se sorprende que a él se acerque gente para bautizarse, que eran temidos por el pueblo, eran gente engañadores, y entonces cuando se acercaban, Juan no lo trataba de la misma manera que trataba al pueblo común. Por eso es que aquí Juan le está llamando generación de víboras, porque Juan está identificando que las personas que están yendo para que él lo bautice eran personas que estaban involucrados en situaciones difíciles en el pueblo de Israel y que eran señalados, eran en el pueblo de Israel como personas peligrosas. Y entonces cuando se acercaban a él, él no podía rehusar bautizarlo porque iban, pero necesitaba darle una palabra para que ellos no tomaran el bautismo como un juego, sino que se arrepintieran. Y esto demuestra que Juan estaba claro que la salvación es universal y que no importa la condición que la gente está viviendo, en Cristo Jesús puede ser perdonado de pecado y su vida restaurada. Aunque hoy la gente está predicando un evangelio excluyente, pero el evangelio de la Escritura es incluyente, es para todos. Cual fuere la condición de la gente, tiene chance para arrepentirse. Lo único que hay personas que junto con el arrepentimiento tienen que dejar cosas que consiguieron mala vida. Y entonces una demostración de que se arrepintieron es hacer como Zaqueo, que ya esa fue una de las predicaciones que tenemos antes de esta. Y que ya cuando la suban la van a ver. Ya cuando estén escuchando esta, a los hermanos y los amigos que nos ven por el canal de YouTube y por Facebook, ya la otra predicación ha sido subida, que es la donde trabajé el tema de Zaqueo. Entonces es de suma importancia que los creyentes, la gente que acepta a Cristo como Salvador, se despoje de cosas que sabe que pertenecen a las tinieblas. Y de la misma manera que sacan a la Virgen de Altagracia de su casa y los ídolos que tienen guardados y los libros de magia y lo queman, de esa misma manera devuelven el dinero que saben que está con ellos pero que no le pertenece. ¿Alguien está aquí hoy? Es lo mismo. Hoy no quemaban los libros de magia. Yo no estoy mandándolo a quemar el dinero, pero sí a devolvérselo a la gente. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Y Zaqueo lo hizo de manera voluntaria. Cristo no lo presionó, porque la sola presencia de Dios en nuestras vidas produce cambio. Y por eso que el texto dice, no es con fuerza, no es con violencia, es con su espíritu. Es el que nos convence de nuestra miseria espiritual y nos guía. Y entonces dice la Escritura acerca del discurso de Juan,
decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y eso se lo decía a personas que más abajo usted lo va a ver, que iban donde él y que eran personas ya estigmatizadas en Israel, que tenían cierto comportamiento inapropiado. Y entonces cuando venían, él decía: generación de víboras. ¿Qué es una generación de víboras? Le está diciendo serpientes que tienen ponzoña, que tienen veneno. Le está diciendo engañadores, impíos, generación perversa. En otra palabra, y hasta a mí vinieron a envenenarme. Entonces, esa es una manera de Juan hablarle a ellos. Y no es el mensaje que nosotros debemos darle a la gente cuando vienen a bautizarse, cuando vienen a la iglesia. No, usted no puede ahora agarrar y pararse en la esquina y vocearle a la gente: ¡generación de víbora! No, suave. Eso lo hizo Juan el Bautista en un contexto especial. ¿Ok? Que se le permitió dar ese mensaje a esa gente para llamarlo al arrepentimiento. Pero eso no debe ser su predicación. Ahora, si el Señor lo mandó a pararse en un sitio y a vocearle a la gente: generación de víbora, el Señor lo mandó y yo voy a respetar eso. Pero no es una predicación normal, ni fue la predicación normal de Cristo ni de Juan, sino que fue una predicación en un contexto especial, donde las personas que se estaban acercando en ese momento eran personas reconocidas como tramposos, como engañadores. Y entonces él, para llamar la atención, para que reflexionen, le dice así. ¿Qué estaba buscando Juan? Que ellos tomaran una decisión, quizá de retirarse, porque Juan se sentía engañado en ese momento, que se pusieran en la fila para bautizarse gente, dirían aquí en lenguaje popular, gente de esa calaña. Entonces, lo llama a reflexión y al arrepentimiento. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Le dice: recibieron. ¿Quién le dio la revelación a ustedes de que viene la ira de Dios sobre ustedes? Es una confrontación directa a ese grupo a quien él le llama generación de víbora. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Necesitan tener fruto de arrepentimiento. Y yo creo que esta es una predicación básica que tiene que estar en la iglesia. Decirle a la gente que procedan al arrepentimiento. Y lo he dicho antes, yo creo que hay un momento donde a la iglesia hay que hacer el llamado. Y no hacer el llamado a los que están de visita ese día, sino a los creyentes. Porque hay un momento donde la gente como que se desenfrena, se descuida espiritualmente. Y eso pasó con el pueblo de Israel y con esa generación que había ido donde Juan en ese momento. Y él le está diciendo: tienen que tener fruto digno de arrepentimiento. Y esa es una palabra para nosotros en esta mañana. Necesitamos retomar el camino del Señor y a lo que Jeremías le está llamando la senda antigua, que es la senda de los principios. Y que Juan, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, le habla de su primer amor. Así le llama, refiriéndose a esa senda de los principios. Y que muchas veces en la iglesia nosotros nos dormimos. Entramos en un sueño profundo. Y el texto dice: despiértate, vamos, despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos para que Cristo te alumbre. Esa es la predicación para aquellos que se han desestabilizado dentro de la iglesia y que han comenzado a hacer cosas que no son de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y que el pueblo de Israel, la generación que él le está predicando, como se había descarrilado, entonces dice: tienen que tener, no solamente lo voy a bautizar, ustedes tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Ustedes tienen que demostrar que ustedes están asumiendo un compromiso con este bautismo y que están asumiendo un compromiso con Dios. Tienen que tener fruto de una gente que está decidido a servir a Dios. Y por eso es que el texto, ya más adelante, Cristo está diciendo: por su fruto lo conoceréis.
porque el fruto no es lo que salva, sino que el fruto es producto de la salvación. De ahí es que la Escritura habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, bíblicamente, en deducción lógica, se sobreentiende que lo tienen las personas que tienen el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo hay que recibir a Cristo como Salvador por medio del proceso del arrepentimiento y la conversión en el Espíritu Santo. Y entonces de ahí que el fruto del Espíritu se va a manifestar en aquellas personas que han recibido a Cristo como Salvador y que el Espíritu vive en ellos, entonces van a tener ese fruto. Entonces aquí Juan no está hablando necesariamente de ese fruto porque ellos no manejan ese contexto del nuevo pacto, del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, pero sí había una normativa establecida en la ley de que ellos debían tener un comportamiento apropiado. Y él le está llamando a un arrepentimiento de obras muertas y de conducta desaprobada que nosotros tenemos que reconocer. En un principio la iglesia manda a reconocer públicamente, que es cuando alguien dice yo quiero a Cristo como Salvador. Pero en segunda instancia, una persona creyente debe sentarse y reflexionar para saber qué cosa en su vida no anda bien y entonces rendirla a Cristo. Y justamente el texto de Proverbios está diciendo que quien confiesa y se aparta alcanza misericordia. O sea que hay una señal de arrepentimiento que Juan le está pidiendo a ellos para que no vayan a tomar su bautismo como un relajo, como un juego, sino con responsabilidad. Y no vayan ustedes a decir que son descendientes de Abraham y que tienen la salvación por Abraham. Y ese es el contexto que Juan le está diciendo. Y le dice, porque también Abraham puede levantar de las piedras hijos. Dios puede levantar hijos de las piedras a Abraham. Y ese contexto, ustedes saben que en el antiguo pacto, encontramos en el libro de Génesis como Dios le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Juan está haciendo referencia a que Dios tiene poder para levantar hijos de Abraham, porque nosotros somos hijos de Abraham en la fe. Y ellos son descendientes de Abraham biológico, pero tanto los descendientes biológicos como los que reciben a Cristo como Salvador se consideran, bíblicamente hablando, como hijos de Abraham, pero hijos en la fe. O sea, Dios tiene poder para levantar hijos a Abraham aún entre los gentiles. Aleluya. Y no vayan ustedes a sentirse que porque son descendientes de Abraham, ya por eso agradan a Dios. Y entonces le está diciendo, no es suficiente con ser descendiente de Abraham, necesitan tener arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el concepto que ya vemos más adelante como arrepentimiento para vida, que es cuando nosotros hemos pecado, sentimos dolor por lo que hemos hecho, pero tenemos un intenso rechazo por lo que hicimos. No solamente siento dolor por haber pecado, sino que rechazo lo que hice. Y entonces ese es arrepentimiento para vida. Y entonces con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Me duele, rechazo y estoy determinado a una nueva oportunidad en obediencia delante de Dios. Y entonces Juan está llevándolo ahí. No solamente vengan a bautizarse, sino que ustedes tienen que ser compromisarios de la palabra de Dios. Y tienen que comenzar a vivir bajo principios. Y tienen que arrepentirse de su condición pecaminosa. Y él estaba seguro de lo que le estaba diciendo, porque esa generación que se había acercado a él era conocida de que tenía conducta desaprobada. Y él no desaprovechó esa oportunidad para darle la estocada. Aleluya. Y entonces le da una palabra fuerte, profética, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y le dice, y avívense, abran los ojos, porque ya el hacha está puesta a raíz de los árboles. El hacha está ahí y está mirando. Ahora vamos a revisar quién tiene fruto y quién no tiene fruto. Y si no tiene fruto será cortado y echado en el fuego. Y creo que aquí, llevándolo al contexto de la cizaña, es el momento de la siega, es el final. Esa palabra profética es una palabra del final ya, cuando al final de los tiempos
Cuando se vaya a buscar el fruto del trigo, van a encontrarse con una hierba que no es trigo, pero que parecía trigo, pero no tiene fruto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cortan con la hoz el trigo, ¿verdad? Y la cizaña la atan en manojos para echarle en el fuego. Y esa palabra profética y ese fuego que se refiere ahí es el lugar de tormenta. Entonces, la gente que vive continuamente en pecado, lo que está determinado para ellos es el lugar de tormento cuando mueran. Y después del juicio, el lago de fuego. De manera que el infierno, que es el lugar de tormento para la gente que muere en una condición pecaminosa, Juan está refiriéndose en esa palabra y en ese contexto a ese arbusto que es cortado porque no se encontró fruto, que no echó trigo. Y el contexto en que Cristo lo narra es en el contexto en que Satanás lo sembró. Y como no lo sembró Cristo, no tiene fruto del cielo. Y entonces él dice, ya el hacha está puesta a raíz de esos árboles. Si no tienen fruto, cuando llegue el momento de la siega, si no tienen fruto, serán cortados y echados en el fuego. Lo interesante de esto es que nosotros debemos decirle a la gente cómo evitar ir al infierno. No solamente decirle que van, porque el que está en pecado y muere en esa condición, porque el chance de vida, de arrepentimiento y de regeneración es para la gente que están vivos. Aun cuando estén en su cama, en el lecho para morir, tienen chance de arrepentirse. Y lo de nosotros es decirle a la gente cómo arrepentirse para recibir a Cristo como Salvador y entrar al cielo. Porque ya el contexto le dice que por su condición de vida ellos saben cómo entrar al infierno. Ellos no saben cómo entrar al cielo. Y el trabajo de nosotros es decirle cómo entrar al cielo, pero también decirle que si no entran al cielo hay un lugar que es de tormento y que es para aquella persona que rechazan a Cristo. Porque la causa principal en el nuevo pacto por la que la gente va a un lugar de tormento es por rechazar a Cristo. Si rechazó a Cristo, automáticamente va. Entonces Cristo es el único salvavidas que tenemos los gentiles para entrar en la gracia de Dios, en el reino de Dios y para heredar las moradas celestiales. Porque de lo contrario ya hemos sido condenados por el pecado de Adán que está sobre nosotros. Y si antes de morir no tomamos esa decisión, hay problema. Porque lo que nos espera es el tormento. Y no es malo decirle a la gente que si no recibe a Cristo va a recibir tormento, pero el trabajo de nosotros es decirle a la gente cómo salir de su condición de pecado, y es por medio de Cristo. Aunque alguna gente está predicando que si la gente deja de pecar será salvo, la Biblia dice que es por medio de Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Y ser bueno y tener un buen comportamiento, eso es maravilloso, aun cuando la Biblia dice que nadie es bueno. Pero si usted tiene buen comportamiento, lo felicitamos y siga con buen comportamiento. Pero la salvación es un regalo de Dios por medio de Cristo. Y el que no recibe a Cristo como Salvador se queda en su situación original, que es de condenación a partir de Adán. La salida a la condenación es Cristo. Y por eso las religiones vienen contra Cristo, porque no quieren que la gente sea salvo. Por eso menosprecian a Cristo, dicen que Él no es Dios y predican una mezcla de la ley y la gracia, con el propósito de hacer retroceder a la gente para que no vean a Cristo. Pura gracia, solo Cristo. Y esa es la palabra y esa es la revelación del texto. Y el hacha está puesta a raíz de los árboles, así que obsérvese usted, porque en la iglesia nosotros somos ligeros para observar al otro, como aquí hay gente que el diablo lo sembró, pero chequéate tú primero antes de, no vaya a hacer cosas. Y Jesús entonces le dice, saca primero la viga que está en tu ojo, primero, y luego verá la ligera pajita que está en el ojo del hermano. Entonces, debemos enfocarnos primero en nosotros y luego tener la capacidad como para saber lo que se está moviendo alrededor. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? El mensaje era demasiado fuerte y tambaleó la gente. Y entonces no hay nada para nosotros.
¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos perdidos entonces nosotros. Esa es la reacción de la gente, muy fuerte. Hey, los sudores. Y alguien dice, pero Juan, entonces, maestro, estamos perdidos. Reaccionan. Y entonces aquí Juan le va a dar un mensaje personalizado. ¿Saben lo que es el mensaje personalizado? Una palabra de ciencia que no va dirigido de manera universal, sino particular, de acuerdo a lo que cada quien está haciendo. Aleluya. Aleluya. Entonces hay un mensaje que es general para todos, pero hay un mensaje que viene personalizado con una palabra de ciencia dirigido en el Espíritu de Dios, con discernimiento, y es específico y personal. Y entonces aquí él comienza a responderle la pregunta a todos los que estaban ahí de acuerdo a lo que estaban haciendo. ¿Qué pasará con nosotros? No hay esperanza para nosotros. Con un mensaje tan fuerte así y un pueblo que conocía la palabra de Dios y conocía a Dios, era para temblar, y se asustaron considerablemente. Y de ahí es que en vez de irse corriendo, lo que hicieron fue que demandaron al predicador diciéndole, pero danos la migaja, dinos qué vamos a hacer nosotros. No hay esperanza para nosotros. Y entonces ahí viene la palabra. La gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Estaba hablando con gente avara, gente que tenían avaricia. Los ávaros, la gente que tiene avaricia, que quiere tener más y más y más, y guardar y tener, y un closet, y no tengo que ponerme, y zapatos, y no tengo que ponerme. Y entonces Juan se dirige a aquellos que eran ávaros, y entonces le dice, comiencen a dar lo que ustedes tienen. Esa palabra era muy difícil para ellos, era confrontativa, porque una gente que quiere tener más, lo menos que tiene deseo es de compartir. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En una demostración de que se están arrepintiendo, comiencen a compartir lo que tienen con la gente que tiene necesidad. El que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene que comer, que haga lo mismo. Y los que tienen la despensa llena y están preguntando qué van a hacer, le dice, compartan. Juan no le está diciendo, ustedes van a ser salvos porque hagan eso, porque arriba él le dijo lo que tenían que hacer, el arrepentimiento y todo eso, el momento de la siega, de cómo serían condenados. Pero aquí personalizado le dice, comiencen a compartir con el que tiene necesidad. Juan no le está diciendo, si ustedes comparten con el que tiene necesidad, eso será suficiente. No. Compartir con el que tiene necesidad es una demostración de que nuestros corazones han sido transformados. Por eso es que el hombre rico se entristece en gran manera, porque lo que Cristo le dice era exactamente lo que él no quería hacer. Mientras estaban los discípulos, hay un rico, y eso es lo que le llaman algunos predicadores el pez gordo. Y eso ellos lo profetizan a la gente y le dicen, a tu iglesia va a ir un pez gordo. Y ese pez gordo llegó al ministerio de Jesús y Jesús le dijo, necesita arrepentirte, necesita tomar una decisión. Si me quieres seguir, mira que todo lo que andamos en este grupo no tenemos nada, dependemos de Dios, no podemos depender de ti. Si tú quieres dar todo eso que tú tienes, y entonces sígueme. Un mensaje personalizado. Él no le está diciendo a los ricos ni a la gente que ha trabajado y que tiene ahorro que lo suelte. No. Un mensaje personalizado. Esa persona tenía una situación y él lo pone a prueba. ¿Qué iba a pasar? Jesús con un rico en su ministerio, los discípulos. Aleluya. Ya no tienen que ir a pescar para buscar una moneda para pagar los impuestos. Ya no tienen que salir a pescar para producir, para comer. No. Llegó un rico, lo tienen todo y le dice, espérate. Observa que todo lo que estamos aquí, nosotros dependemos de Dios y no tenemos nada. Entonces lo que tú tienes, ve, compártelo con los pobres y luego viene y me sigue. Un mensaje específico a esa persona por cómo era, por su conducta. El Señor que conoce el corazón, entonces lo mandó a hacerlo. Él rehusó hacerlo en este caso, porque entendía que era muy rico
y no quería, lo menos que quería era volverse un apóstol pobre y andar detrás de Jesús y comer mediante donaciones de la gente. Y muchas veces mujeres eran las que donaban. Y él con todo lo que tenía iba a ser suficiente. Y ningún maestro va a rechazar a un pez gordo. Pero Jesús le dijo, vete y da lo que tú tienes a los pobres, y entonces será como uno de nosotros y puede integrarte en este ministerio. Se produjo una gran tristeza en él por eso. Aquí Juan le está hablando bien claro. Si tiene, a los ávaros le dice, el que tiene 2 túnicas comparte, el que tiene alimento en su casa comparta. Y así está demostrando que se ha arrepentido y que Dios ha hecho una gran obra en ellos. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Saben que los publicanos eran los que cobraban impuestos para el gobierno romano, en la que Zaqueo era jefe en ese momento de ese grupo. Y entonces aquí cuando van donde Juan, son publicanos, son enemigos del pueblo, y el pueblo lo está chequeando. ¿Por qué? Porque cobraban los impuestos para el gobierno extranjero, que eso es en contra de la misma costumbre del pueblo de Israel. Eran antipatriotas, o sea, eran enemigos de la patria, cobraban impuestos para el gobierno romano, estaban asociados con los romanos para despojar al pueblo, pero ellos cobraban más que lo que está establecido, lo cobraban para ellos y se hacían considerablemente ricos porque cobraban de más con estrategia. ¿Qué le dice Juan a ellos? Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Ajá, ustedes quieren venirse a bautizar y quieren tener una señal de que se han arrepentido. Dejen de cobrarle a la gente más que lo que esté establecido, porque es el trabajo de ustedes, cobrar impuestos. ¿Qué hacían ellos? Observen que es un mensaje personalizado. Ellos cobraban de más de lo que estaba establecido y nadie se metía con ellos, y despojaban al pobre, al vendedor y al pueblo en general de lo que tenía, quitándole de más. Y Juan le dice, hagan su trabajo y no cobren de más. Qué palabra de confrontación. Que se puede enderezar lo torcido, lo que tú eras antes, hoy que estás en Cristo no puedes seguir siendo el mismo, no puedes seguir siendo la misma mujer, el mismo hombre que tú eras antes, porque en Cristo Jesús el Espíritu de Dios te va a transformar, tu vida va a ser diferente y necesita que lo torcido se enderece. No despojen a la gente a la fuerza, ni con engaño de lo que tienen, y así yo lo voy a bautizar. También preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Llegaron los soldados, vinieron la multitud. Cuando viene el mensaje muy fuerte, se quedaron aquellos que querían realmente ser bautizados, y entonces se acercaban por grupo, se dividieron por clase e iban, y el mensaje por eso era personalizado. Aquí fueron un grupo de soldados. Ahí usted le puede meter guardia, policía y todo eso, inspectores, meta ahí todo en ese grupo. Y entonces Juan le da el mensaje: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces le dice a los militares que fueron: conténtense con su salario. ¿Qué palabra? Y no hagan extorsión a nadie. Parece que la praxis de extorsión entre las personas de rango, militares y alto rango y bajo rango, es común y viene de lejos, no es de ahora. Extorsionan. ¿Qué justifica la gente hoy? La gente justifica que su salario es bajo, pero antes también lo hacían, y Juan le está diciendo: conténtense con su salario. Entonces, ¿cuál es la predicación de la iglesia a las personas que están involucradas en la milicia? Que no hagan extorsión a ninguna persona y que no consigan dinero de manera incorrecta, que no acepten donaciones de personas que están involucradas en lavado, narcotráfico o en situaciones de violación a la ley, que no acepten esa donación. Eso es lo que le está diciendo Juan. La extorsión es una praxis vieja en la humanidad, y en este caso específico
que Juan está hablando con militares. La iglesia no debería recibirle donaciones a miembros o gente de fuera que sean militares y que tengan más que lo que se ganan. Y eso es lo que está estableciendo el texto. Y que esas personas que pertenecen a la iglesia también sepan que no deben hacer extorsión, porque Dios condena esa praxis. Y una persona que se ha arrepentido debe tener una vida diferente. ¿Alguien está aquí hoy? Es general, no es particular. Y dice el texto, y ni calumniéis. ¿Sabes por qué hay gente que para conseguir rango menosprecian a los otros, calumnian a los otros, le levantan falsedad? Y eso pasa en las compañías, en las instituciones y hasta en la iglesia. Que la gente, para ganarse una posición, se vuelve chismoso y le viven contando a la gente que está más arriba cosas que pasan abajo con el propósito de conseguir ascenso. Y cuando alguien tiene posibilidad de ser ascendido, entonces tratan de ponerle el pie delante y se le inventan cosas falsas, inclusive hasta lo matan para que no ocupe la posición. Y entonces Juan le da 2 palabras a ellos. Número 1, no calumnien, no hagan extorsión a nadie. Y segundo, no calumnien. Tercero, le dice, conténtense con su salario. Lo que le está diciendo es, renuncien al trabajo que tienen si no le alcanza, pero no sean tramposos, ni busquen más de lo que está establecido por la ley. Y no lo manda a ser mezquino. No, lo que le está diciendo es que no hagan cosas incorrectas, porque se supone que si no le alcanza el salario y tienen capacidad para hacer negocio, gloria a Dios, porque el Señor lo va a iluminar para que lo hagan. Pero si no están de acuerdo con lo que ganan y para completar tienen que hacer trampa, le dice, renuncien entonces. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ese es uno de nuestros desafíos, el tener que concluir. Así que voy a compartir un texto en Proverbios y lo analizamos después y luego voy a la conclusión y cerramos por hoy. Dice Proverbio 28:13. Dice el texto en el nombre de Jesús: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Yo sé que esta predicación yo tengo que concluirla, está para concluir el domingo del amor al dinero, y entonces yo me estoy preparando para una tercera serie, porque ya esta es la segunda serie, una tercera serie donde voy a compartir con ustedes en el futuro, quizá en un par de años, donde voy a compartir con ustedes otros elementos muy interesantes que se me quedaron ahora en esta predicación y que son de suma importancia. Así que el domingo estoy cerrando la predicación del amor al dinero para entrar en otra causa, una de las causales. Entonces, concluyendo, la iglesia debe recuperar su autoridad moral. La iglesia con el tiempo ha venido perdiendo la autoridad moral, pero no es la iglesia de Cristo, sino que se han infiltrado gente que de alguna manera han hecho daño a la iglesia, la han desacreditado y ha venido perdiendo peso por su condición moral, por la manera en que engañan a la gente y le arrebatan a la gente sus recursos. Y creo que la iglesia necesita recuperarse. Necesitamos recuperarnos como iglesia, porque eso nos ayudará para que la predicación sea efectiva. Necesitamos recuperar la autoridad moral. Inclusive hay hermanos, líderes, que escuchan cuestionamientos
acerca de comportamiento inapropiado que tiene un creyente X o Y y no tenemos manera de defender porque sabemos que es así. Y la única manera que tenemos de defendernos es llevando a la gente a Cristo y diciéndole que Cristo es diferente, porque hemos perdido autoridad precisamente por un comportamiento atroz, sagaz y de rapiña que ha tenido algunas personas que no son creyentes. Cuidémonos de la extorsión, cuidémonos como iglesia y cuidémonos a título personal. A cualquiera lo engañan, pero que usted no sea el engañador. A cualquiera lo van a extorsionar, pero que usted no sea el que extorsiona, sino que usted sea el que es fiel al Señor. Señor, gracias en esta mañana. A ti te damos la gloria, el honor, la honra. Te damos gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en tu casa y tener una reflexión en el texto bíblico que nos permiten vivir para ti y reconocerte como Señor y rendir nuestras voluntades para que tu gloria se manifieste. Gracias por tu iglesia, muestra tu gloria, sana tu iglesia, establece tu orden en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú lo haces. Completa tu obra entre nosotros y danos un corazón como el tuyo. Rendimos, Señor, todo comportamiento concupiscente delante de ti, para que tu gloria se manifieste en nosotros, por tu amor, Jesús. Aleluya. Amén. Hasta pronto. Gracias por estar con nosotros, escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.